Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a leerlo también de manera unida. Esta palabra de nuestro Dios, Primera de Timoteo 3, versículos 14 al 16, dice la palabra de esta manera: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de reconocer en ella tu voz. Queremos suplicarte, Padre, que nos bendigas, que nos prosperes, Señor, para que esta palabra llegue a nuestros corazones y haga que sean renovados nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Es un gusto poder estar aquí en esta iglesia. Realmente yo no conocía la iglesia y creo que ustedes tampoco me conocían, así que no estamos en igual de condición, ¿no? Soy el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Entiendo que su pastor oficiante es el pastor David Silva. Él me invita, me dice: pastor, sería muy bueno que fueras allá. Yo dije: bueno, está bien, vamos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Así que agradezco profundamente al pastor David y también al consistorio de esta amada iglesia por la invitación para poder estar con ustedes en esta mañana. O bueno, ya tarde, ¿no? El día de hoy el sermón lo he titulado El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? Yo creo que varios, ¿no? Seguramente han escuchado sermones también de este mismo texto, ¿no? Así que yo espero quizá no abonarle mucho, pero quizá alguna cosita que se le haya escapado, quizá lo podamos tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, el propósito de esta carta es muy especial, muy sencillo. Pablo le escribe a Timoteo con un propósito: el deseo de que Timoteo evite que los maestros de la iglesia enseñen diferente doctrina. Esto lo explica en el capítulo 1, versículos 3 al 7. Esto se ve confirmado cuando Pablo insiste en que los oficiales, es decir, los encargados de la enseñanza y el servicio en la iglesia, deben ser aptos para enseñar y guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto lo explica en el capítulo 2, versículos 3 al 13. Esta es una maravillosa carta que nos instruye no solo a los pastores, ancianos o diáconos, también habla con autoridad a todos los creyentes para que vigilemos que en el ejercicio de la predicación, el gobierno y el servicio de la iglesia, todo se haga según la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, en el versículo 14, le dice a Timoteo que aunque tiene la esperanza de ir pronto a verle, si eso no sucediera pronto, entonces estas palabras o esta carta deben instruir a Timoteo para que sepa cómo conducirse y cómo conducir al pueblo de Dios, según el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio de la piedad? ¿Qué hace en nosotros? Hoy explicaré el significado de estos versículos bajo dos subtemas. El misterio de la piedad produce una nueva comunidad y el misterio de la piedad es Cristo, el principio de vida nueva. Vamos a ver que este misterio de la piedad produce una nueva comunidad. ¿Qué nueva comunidad es la que se ha producido? Vea usted el versículo 15, por favor, y dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Esta es una nueva comunidad diferente a todas las que existen, por lo menos en ese momento. ¿Recuerdan ustedes qué culto se realizaba en Éfeso, perdón? El de Diana, ¿no? O también llamada Artemisa. Y allí había esta declaratoria, ¿no? De parte de los efesios: grande es Diana de los efesios. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, el culto a Diana estaba establecido en ese lugar, pero de manera profunda. Es como ir al Tepeyac y ver que ahí está establecido el culto a la Virgen de Guadalupe. Y si tú vas y les empiezas a predicar algo en contra de eso, ¿qué crees que va a pasar? Todos van a aceptar y te van a reconocer como la verdad de Dios, ¿verdad? No, hermano, mejor no vayas, ni te pares ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el templo de Diana funcionaba como un centro de cohesión económica, social, política y de todo tipo. Los templecillos realizados por Demetrio en Hechos 19 daban cuantiosas ganancias a los plateros. La influencia era tal que la misma vida política estaba ligada a la adoración de Artemisa o Diana. La ciudad tenía fuentes de ingresos muy altos debido a los muchos comerciantes que llegaban debido a su templo. En fin, toda la vida del efesio común estaba regida por la diosa Diana y por el estilo de vida político, económico, social, producto de tal adoración. ¿Lo había pensado de esta forma? Toda una cultura centrada en la diosa Diana, que por cierto era una diosa enfocada en la guerra, sí, pero también en la fertilidad. En este contexto es que el apóstol Pablo habla de esta nueva comunidad, que no tiene un templo. Es decir, esta nueva comunidad no tiene un lugar como el de la diosa Diana. No tiene una casa donde se adore. Más bien, esta nueva comunidad, ella misma, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando dice que esta nueva comunidad es casa de Dios, casa de Dios, no está limitado al sentido de la familia de Dios, porque nosotros somos la familia de Dios, ¿o no? Somos sus hijos, ¿no? Entonces, podríamos decir que somos la casa de Dios en el sentido de que somos su familia. Pero en el texto, la realidad no se enfoca en que somos su familia, sino en que Dios habita en medio de su pueblo. ¿Me explico? La casa es el lugar en donde habita. Ustedes, la iglesia, son la casa de Dios, el lugar donde habita Dios. Asimílelo tantito. Dios está habitando en medio de su pueblo, como si su pueblo fuese su propia casa. Los efesios que adoraban a Artemisa tenían un templo o casa donde habitaba la diosa, pero los cristianos no tienen estos templos porque ellos mismos son la habitación de Dios. Dios mismo habita en medio de ellos. Y entonces, imagínese, Dios habitando en usted, ¿cómo debe usted vivir? Que si Dios es amor, como dice el título de nuestra iglesia, ¿qué es lo que debe surgir de usted? Odio, pastor. No. Especialmente cuando veo a mi marido, pastor. No. Enojo. No. Amor. Somos la casa de Dios, viene en nosotros, Dios vive en nosotros. ¿Te has dado cuenta del tremendo poder, el tremendo potencial que hay ahí para transformar la cultura, para transformar la sociedad? Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 15, es que esta nueva comunidad es la iglesia del Dios viviente. Dos cosas sobresalen inmediatamente. El término iglesia, como congregación o pueblo, que en la cultura hebrea tenía la connotación de pueblo de Dios.
una congregación santa para el Señor, llamada a servirlo en cada uno de sus actos concretos. Este pueblo está siendo llamado a construir toda su existencia alrededor de su centro, que es Dios. Por eso a esta congregación se le dice que es propiedad de Dios, pero del Dios viviente. Por eso dice iglesia del Dios viviente. Esta iglesia, este pueblo, esta gente es propiedad de alguien. Es propiedad del Dios viviente. No como la cultura de los efesios, que tenían en medio de ellos a un Dios muerto, un ídolo mudo. Los cristianos tienen al Dios viviente entre ellos. Y como Dios viviente, Él ejerce una influencia vivificante en su pueblo y a través de su pueblo. La vida que Dios tiene nos la transmite y quiere que nosotros la transmitamos a otros. Es lo mismo con el amor que decía hace rato. Dios es amor, vive en nosotros, quiere que nosotros experimentemos su amor, pero también que lo demos a conocer a otros. La vida que Él nos ha dado es la misma vida que quiere que tú des a los demás. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, por favor. Juan 5, 24, y revise usted si lo que yo le digo es cierto. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien cree en Cristo, quien cree en Dios, quien descansa en sus promesas, tiene vida. Porque nuestro Dios es Dios viviente. Esta influencia vivificante se manifiesta cuando esta nueva comunidad denuncia el pecado y propone formas novedosas y bíblicas para una sociedad renovada. Esta nueva vida se manifiesta cuando nuestras estructuras sociales, económicas o políticas, como la familia, como el Estado, como las empresas, son construidas de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios. Piense un poco en esto, porque en estos tiempos se están queriendo construir, diferentes tipos de familia, ¿estamos de acuerdo? La cultura está pugnando por un cambio en los conceptos básicos. La familia ya no es necesariamente algo establecido por Dios, o algo más sencillo, el matrimonio. Ya no es de acuerdo a la voluntad de Dios. O aún más básico, el género y el sexo. ¿Qué son estas cosas? Meras decisiones personales, meros constructos sociales. Yo no me voy a poner a discutir aquí ampliamente sobre este tema porque no es el punto, pero puede servir como un ejemplo de cómo el sentido vivificante de Dios en nuestras vidas puede cambiar y transformar nuestra manera también de entender esos conceptos. Porque sí hay machismo en México y sí debemos luchar contra él. Pero tristemente a veces pareciera que cuando nos oponemos al feminismo estamos condonando el machismo. ¿Te has fijado? Pero no debe ser así. Quizá estamos en contra de ciertas manifestaciones sexuales, sí, pero entonces, ¿cuál es el camino que Dios quiere que sigamos? El efecto vivificante no solamente se trata de denunciar el pecado, sino también de mostrar el camino que debemos seguir. Entonces, cuando te dicen no a esto, te dicen un sí a aquello. El problema con el cristianismo en general es que hemos dado un no rotundo a todo y nunca les hemos mostrado cómo vivir en el mundo de Dios. ¿Me explico? De ahí que sea tan importante que nuestras generaciones jóvenes y las no tan jóvenes puedan hacer ese cambio. Y dirán los que no son tan jóvenes, pastor, ¿y yo qué voy a andar haciendo ahí peleando? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de Caleb, el hijo de Jefone? Un señor que vivía aquí al lado. No,
En su Biblia lo puede encontrar. Era amigo de Josué, hijo de Nun. Son los únicos dos personajes de la Biblia que me sé, por eso se los digo así muy. Caleb tenía 80 años cuando conquistó el monte Hebrón. A lo mejor no les suena, pero se acordarán de esa canción de Jesús Adrián Romero. Dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. ¿Se acuerdan? Entonces, se refiere a eso. Caleb, un hombre de 80 años, todavía podía hacer lo propio. Dios no se sirve nada más de los jóvenes. Dios se sirve de su iglesia, de todo su pueblo, para transformar su mundo para su gloria. A su vez, esta nueva comunidad se nos dice que sostiene y posee la verdad. Por eso dice en la versión Reina Valera, como columna y baluarte. Las columnas sostenían el peso del edificio y a la vez daban altura y dignidad al mismo, permitiendo que todos en la ciudad lo vieran. Lo segundo es en griego edraioma y significa apoyo, sujeción, fundamento, lo que traducimos como baluarte, haciendo referencia no a un baluarte utilizado para la defensa, sino a un fundamento firme. Si volvemos a la idea del templo de Artemisa, tendremos en mente lo que el apóstol quería decir. A diferencia del templo de Artemisa, esta nueva comunidad viva y vivificada por Dios fundamenta y sostiene la verdad en alto. Es decir, el templo de Artemisa, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenían estas columnas tan grandes los templos griegos? Seguramente han visto imágenes o han ido a Grecia, entonces llévenme la próxima vez que vaya. Pero usted ha visto estas columnas grandes. ¿Para qué eran? Para que todos pudieran ver dónde estaba el templo. Para que todos pudieran ver la grandeza y la belleza de la gran diosa Diana. Porque así de bello como era el templo, así de bella y grandiosa era esta diosa. ¿Sí? Eso es lo que querían dar a entender. Y entonces nosotros también hacemos algo parecido. Tenemos columnas. Somos un baluarte firme que pone en alto algo. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros sostenemos la verdad. Y eso es lo que embellece a la iglesia. La embellece. Tienen ustedes un templo muy bonito, por cierto. Pero eso no es lo que te embellece. Lo que te embellece delante de Dios y entre la cultura, aunque la cultura no te acepte, es sostener y levantar en alto la verdad de Dios. En un mundo que te dice que no hay verdad absoluta, sino una serie de verdades. No es como si esta nueva sociedad le proporcionara fundamento a la verdad, sino que el propósito de esta nueva sociedad es expresar la verdad de Dios como el fundamento de toda una nueva cultura. La iglesia en este contexto como casa y como eclesia no es un edificio o una organización eclesiástica en primer lugar. La iglesia, como comenta Hermann Ridderbos, es el verdadero pueblo de Dios y la manifestación de la iglesia del gran futuro. Ella es un nuevo orden mundial, es una nueva sociedad, una nueva forma de experimentar y desarrollar todo lo que se hace para la gloria y el servicio de Dios. ¿Cuántos han escuchado teorías de conspiración? ¿No? Que nos querían matar con el COVID, ¿no? Que el lobby LGBT lo que quiere es, no sé qué hacer, ¿no? Que los aliens iban a venir ayer, ¿no? Creo que iban a venir ayer, estaba yo. Me quedé esperando ahí en el seminario. Estaba con los muchachos, vengan chicos, vamos a ver, ¿no? Que el Papa quiere establecer un nuevo orden mundial, ¿no? Que el anticristo es la Unión Europea, no sé si lo han oído, ¿no? Cosas curiosas. Pero le digo algo. Hay una cosa que sí es cierta. Y es que la iglesia, todos los cristianos, tenemos un propósito en este mundo.
como Pinky y Cerebro. Debemos conquistar el mundo. Parece broma, pero eso es lo que Cristo dijo que hiciéramos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlo, háganlo parte del reino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a vivir como yo quiero que vivan. La única que está queriendo establecer un nuevo orden mundial es la iglesia. ¿Y saben cuánto tiempo llevamos en este negocio? 2000 años, hermano. Y no se han dado cuenta. Creen que somos unos cristianitos más, gente religiosa, pero los que se van a quedar aquí cuando Cristo regrese somos nosotros. Segundo punto, y usted dirá, apenas vamos en el segundo, pastor. Acuérdese que solo tenemos 2, así que ya es el último. Es Cristo, este misterio de la piedad, ¿cuál es? Ya dijimos que crea una nueva comunidad, que esta nueva comunidad es la iglesia, pero la iglesia no es el misterio de la piedad. ¿De dónde surge la iglesia? El misterio de la piedad es Cristo, y Cristo es el principio de una vida nueva, hermanos. Esto que acabo de decir respecto a las teorías de conspiración no era cosa extraña en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, en Éfeso había algo llamado misterios. Las llamadas religiones de misterio proveían a sus devotos de una interpretación más profunda de la realidad. Estos misterios eran una especie de código secreto, el secreto al significado de la vida, el universo, Dios, todo. El secreto también para nuestra propia vida, la clave oculta que haría que todo tenga sentido y que traería paz a la mente, salvación o lo que sea que la religión podría ofrecer. Esto lo dice N.T. Wright. Estos secretos no eran para todos, eran solamente para los iniciados. Funcionaban como hoy funcionan las teorías de la conspiración. Los creyentes de estos misterios y de las actuales teorías de conspiración se ven a sí mismos como poseedores de conocimiento superior que puede darle sentido a toda la realidad y que le ayudará a vivir mejor. Pero Pablo rechaza estos misterios y presenta un misterio que no es solamente para los iniciados, es un misterio que ha sido revelado para todos y es sumamente grande. Es decir, un misterio que dejó de ser misterio. Se ha revelado, se ha dado a conocer. De hecho, la frase grande es Diana de los Efesios. Se asemeja mucho a esta frase del versículo 16. Revise el versículo 16 de 1 de Timoteo 3. E indiscutiblemente que grande es el misterio de la piedad. Entonces Pablo seguramente se acordó, porque quedó traumado Pablo, casi lo matan ahí. Y se acordó de esa frase, grande es Diana de los Efesios, y Pablo adrede, ¿se acuerdan? No sé si hay veces que usted le ha echado una indirecta a alguien, ¿no? Y a veces, casi no pasa, ¿no? A veces usted utiliza las mismas frases que esa persona utilizó, a veces hasta con un poco de ironía o sarcasmo. Bueno, Pablo estaba haciendo aquí eso. Grande es el misterio de la piedad. Porque los misterios, en estas religiones de misterio, lo que decían era, entre más repitas la frase, más real se va a hacer para ti. Entonces Pablo dice, les voy a hablar en su idioma, Efesios, para que ustedes me entiendan. Grande es el misterio de la piedad. Y empieza a recitar un pequeño poema. La palabra piedad, Eusebia, se refiere a una devoción consciente de nuestras vidas a Dios. Es decir, una entrega total que se expresa en una vida totalmente consagrada al Señor en servicio y obediencia a Él en todo y a través de todo. Es decir, ¿cuántos de aquí son piadosos? Porque a veces la piedad se enfoca nada más en orar y leer la Biblia, ¿verdad? Usted debe orar y leer su Biblia, no deje de hacerlo. Pero de nada le va a servir orar y leer su Biblia si en su familia, si en su matrimonio, si en su economía, en la manera en que gasta el dinero, en la manera en que vota,
políticamente hablando, en la manera que sigue las leyes de tránsito o no, de nada va a servir si eso no se refleja allí, en esas cosas particulares. La piedad es una entrega total de toda nuestra vida a Dios. Una persona piadosa no es nada más la que lee y ora mucho. Una persona piadosa es la que vive el evangelio que dice creer. La piedad es toda la vida de esta nueva comunidad para servir al Señor. Así pues, ambas frases, grande es Diana y grande es el misterio de la piedad, manifiestan dos principios de vida totalmente opuestos. El primero es un principio que rige para el hombre caído y el segundo, el principio de vida que se encuentra en Cristo Jesús. Porque debes saberlo, el misterio de la piedad, lo que le da coherencia a la realidad cristiana y lo que le da sentido y propósito a todo lo que hacemos es Cristo. La historia de Cristo Jesús nos presenta el principio de una nueva forma de existencia, de una nueva era, de un nuevo mundo. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de Jesús? A ver, levante la mano. Y yo, esos que no levantaron, ¿qué pasó? Sí, no se crean. El consistorio los va a llamar más adelante. Note usted esta idea de la resurrección. ¿Se da cuenta lo que significa? Un muerto de 3 días volvió a vivir. A ver, vuélvalo a reflexionar. Y ahora sí, ya no le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos creen que los muertos vuelven a vivir? No levante la mano. ¿Verdad que está complicado? Ya cuando lo ves aquí en la vida diaria, en el diario vivir, ¿cuántos muertos has visto resucitar? No se vale cuando el doctor ahí revive a alguien, ¿no? Eso no se vale. Es nada más unos minutos, ¿no? Cuando mucho, ¿no? 3 días de muerto. Ya en el sepulcro. 4 días era Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hiede, le dijeron, ¿no? Ahora, quiero que reflexione en que si un muerto resucitó, nada es imposible. ¿Está usted de acuerdo? Dicen por allí que hay 2 cosas que no se pueden evitar en esta vida: la muerte y Hacienda. Cristo ya derrotó a la muerte. Cuando Él regrese va a derrotar a Hacienda. Pero el asunto aquí central es que cuando usted entiende que un muerto resucitó, hermano, no necesitamos miles, no necesitamos cientos, uno. Un muerto resucitó. Y si un muerto resucitó, ¿qué es imposible? Dígame, si un muerto resucitó, ¿no puede haber un cambio real en la cultura? ¿En México? ¿En esta colonia? Un muerto resucitó. Cristo Jesús resucitó por usted, por mí, por su pueblo. Ese es el gran misterio de la piedad. Es lo que va a producir un cambio total, radical en nuestra existencia. Cristo. Y mire el canto de Pablo. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Lo primero que afirma Pablo acerca de Jesús es que es Dios manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Dios mismo se manifestó en la carne, hermanos. Es decir, se hizo hombre. Eso lo celebramos en Navidad, ¿se acuerdan? Usted dirá, pero era para dar regalos, ¿no, pastor? El amigo secreto y cosas así, y ligarte a la chica o al chico que te gusta, ¿no? Es Dios haciéndose hombre. Ahora, piensa en esto también. Son cosas bien ilógicas las del cristianismo. Un Dios haciéndose carne. La idea de un Dios hecho ser humano repugnaba a cualquier griego de aquella época. Porque la divinidad no debe tener nada que ver con lo material. Para un griego, lo material era lo malo, mientras que lo espiritual era lo bueno. Pero nuestro Dios
El Dios vivo se manifestó viviendo en este mundo en carne y hueso. El término carne en griego hace referencia a esa parte del humano en su debilidad y transitoriedad. Cristo Jesús se hizo hombre, sufriendo las aflicciones propias de la humanidad caída, pero sin pecado. Él sufrió nuestros dolores, padeció nuestras angustias, todas y cada una de ellas, incluso la muerte. Esto pudo haber hecho pensar a otros que no era Dios, pero Él fue justificado. El término griego utilizado es dikaiō y hace referencia a la vindicación, que al decir de Calvino denota un reconocimiento de poder divino en Jesucristo. Jesús fue reconocido como Dios al ser resucitado de los muertos. Justificado aquí no quiere decir que tenía pecado y que recibió la justicia. No, más bien se le hizo justicia. Él decía que era Dios, que era el Hijo de Dios, nadie le creyó, lo mataron. ¿Y qué creen que pasó? Resucitó por el poder del Espíritu Santo. A la vez entró en la historia como hombre, experimentando las aflicciones propias de la creación caída, muriendo en la cruz como paga del pecado, aboliendo este esquema y forma de vida para que a través de su resurrección podamos experimentar una nueva vida caracterizada y dirigida por el Espíritu Santo. De allí que en muchos lugares se diga que hemos muerto en Cristo Jesús para andar en novedad de vida por su resurrección. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, según Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted ya está resucitado. Va a resucitar también en la segunda venida de nuestro Señor, pero hoy ya tiene vida en usted. Ha sido vivificado. Segunda cosa que dice el apóstol, que fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Después se nos dice esta pequeña frase que ya he comentado. De hecho, esta frase tiene directa relación con la anterior. Recordarás que Dios fue manifestado en carne, es decir, la divinidad de Jesús quedó oculta para muchos en su vida en la tierra. ¿Cuánta gente sabía que era Dios? Muy poquitos, ¿no? Pero había gente que sí se enteró. Este hecho no pasó desapercibido para los ángeles. En él, el Dios hombre, reconocían a su Señor. Por eso se dice que fue visto de los ángeles. ¿Cuántas veces encontramos a los ángeles actuando en la vida de Jesús? Desde su nacimiento, aún antes de su nacimiento, perdón, ¿no? Ahí están hablándole a Elizabeth, dejando mudo a Zacarías. Ahí están los ángeles diciéndole a María, ¿vas a conseguir un bebé en el vientre? Y María toda sorprendida, oye, ¿qué pasó? Yo no hice nada malo, ¿y yo por qué? ¿No? Y luego José le dice también a María, oye, María, yo no fui, ¿no? No es mi hijo. Y la quería dejar secretamente. Algunos decían, qué pelajustán era José, pero no era un pelajustán, era buena gente. Lo que estaba haciendo José era echarse la culpa él mismo. La iba a dejar haciendo creer que él la había embarazado y que él se había ido. ¿Quién iba a quedar mal ahí? No, José. María sería vindicada. María iba a quedar embarazada, sí, pero no la iban a apedrear. Eso era lo que quería José. O sea, sí era un muchacho decente, ¿no? Pero el Espíritu se le aparece, bueno, un ángel se le aparece, otra vez los ángeles, y le dicen, José, no. Resulta que sí es hijo de Dios, ¿no? Y José, no. Y la recibe en su casa. Después de eso, ¿qué creen que pasa? Los magos, ¿se acuerdan de los magos? De igual forma, los magos ahí reciben revelación de ángeles y les dicen, no se vayan con Herodes porque este cuate se trae unas ondas bien asesinas. Quiere matar al niño. ¿Les cayó bien el niño? Sí. Bueno, entonces no regresen con Herodes. Y se fueron por otro camino. Después de ahí uno diría, ya no se aparecen ángeles, ¿no? Acuérdese en la tentación en el desierto. Una vez que vence Jesús,
Los ángeles vienen y ¿qué? Le sirven, le dan de comer al Señor, imagínate. ¿Quién es el dueño de ellos? Dicen, no, Señor, aquí está el pan, la comida, ¿no? Preparamos unos huevitos, ¿no? Y otra vez vuelven a aparecer los ángeles en otros momentos, como en el momento en Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando estaba orando nuestro Señor, un ángel apareció para fortalecerle. En la resurrección misma, en la ascensión de nuestro Señor, vaya, cuando el apóstol Pedro, está encarcelado, un ángel lo saca de allí. Allí vemos que estos ángeles reconocían a su Dios, a su Creador en Cristo, envuelto en carne, hecho hombre. Del mismo modo, se hace el llamado a todos los hombres para que se sometan a Él. Por eso es predicado. Esta predicación no es un mensaje que puedas creer o no. Más bien es la historia que realmente ha sucedido. Del nuevo rey que se ha levantado en el mundo, proclama una autoridad que debe ser escuchada y obedecida, so pena de muerte. El hecho de que Jesús ha sido vindicado como Dios y Señor exige de todos los hombres y mujeres que se sometan a su señorío, haciendo que pasen de muerte a vida, identificándose con Él al unirse a esta nueva comunidad dirigida por el Espíritu. Y lo último que nos dice Pablo es que Cristo fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nos habla de dos cosas: lealtad y reinado. Él es creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Para Pablo, el término creer tiene profundas implicaciones. Incluye confianza y lealtad, y también creencia religiosa. Es decir, el mundo entero está siendo llenado por la confianza en Jesús, y los hombres y mujeres le están jurando lealtad. ¿Sabe qué es lo que usted hace o que usted hizo cuando pasó al frente e hizo su profesión de fe? Usted le juró lealtad a su rey. Usted dijo, yo creo en él. Y él es mi, ¿qué? Mi Señor y Salvador. ¿Crees tú que él resucitó entre los muertos? Y decimos, sí creo, ¿no? Sí confío, sí descanso, sí prometo ser leal a mi rey. ¿Sabes qué simboliza el bautizo? ¿Por qué bautizamos a nuestros niños? Porque no nos pertenecen a nosotros, son de Él. Son suyos y Él los toma bajo su cuidado. Y hace poco bauticé a un pequeño y les explicaba, el bautizo responde a la pregunta, ¿Dios es mi Padre? Sí. ¿Quiere Dios ser el Padre de mis hijos? Esa es la pregunta a la que responde el bautizo. El bautizo está diciendo, es Dios diciéndonos, sí, quiero ser el Padre de tus hijos. Y quiero ser su Señor, quiero ser el que guíe sus vidas. ¿Y a qué nos estamos comprometiendo como padres? Precisamente a eso, a instruirlos y en el momento dado, decirles a nuestros hijos, ven, yo hice un compromiso con Dios. Yo sé que no te pregunté, hijo, yo sé, pero tampoco te pregunté cómo ponerte de nombre, así que te aguantas. Junípero, ¿no? Te aguantas, hijo. Pero yo le prometí a Dios algo, que llegado el momento tú ibas a decirle que sí. Y entonces ahorita estoy en un predicamento muy grande, porque no sé si quieres decirle que sí o que no. Yo te pido que le digas que sí a este Dios, porque te ha hecho bien. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha faltado comida, nunca nos ha faltado trabajo, nunca nos ha dejado de cuidar y sobre todo, dio a su Hijo lo que Él más amaba, por ti y por mí. Por eso yo le entregué lo que más amo, a mi hijo, a mi hija, como un tesoro para Él.
Y hasta dan ganas de tener más bebitos y bautizarlos, ¿no? Vámonos, todos para Dios, ¿no? Cristo Jesús es a quien debemos toda nuestra confianza. En Él podemos descansar para nuestro rescate y salvación, pero también a Él debemos toda nuestra lealtad. Él es por quien vivimos y morimos. Es por quien debemos estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos. Él es el principio de una nueva lealtad. Por eso los cristianos de los primeros siglos pudieron decirle: César no es Señor, Cristo es Señor y no temo a la muerte. ¿A qué temes tú? ¿Qué hay en esta vida que te dé temor? ¿La vida misma? ¿No? ¿La muerte? ¿Lo presente? ¿Lo futuro? ¿La incertidumbre de no saber cómo va a terminar todo esto? ¿La 4T? ¿No? Eso sí da miedo. Nah. ¿El dólar? No, que yo estaba empezando a comprar dólares y empieza a bajar. Y yo dije, no, es bueno para comprar, pero ¿qué tal que se mantiene así? Dije, no. O al revés. ¿La inflación? Cada vez las cosas son más caras, pastor. Y me siguen pidiendo el diezmo en la iglesia, ¿cómo le hago? ¿Qué hay que temer? Dice Pablo: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada creado me puede separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo tengo seguro el amor de Dios, tengo segura mi vida, tengo seguro toda mi existencia en Cristo Jesús. Por eso Él merece toda mi lealtad. Ya no hay poder económico que nos pueda conquistar. Ya el dinero no nos hace ojitos. No hay arma que nos pueda amenazar. No hay belleza que nos pueda seducir. Cuando nuestra lealtad es para nuestro único Rey, Él, quien ha sido entronizado en lo más alto, en la gloria, Él hoy está reinando y dirigiendo todo lo que sucede en la historia para su honor y sus más altos propósitos. Esta es la verdad de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Sí hay un nuevo orden mundial. Se está construyendo, pero no por quien tú crees. No es Soros, no es Bill Gates, no son los ideólogos de género, ni son los gobiernos y sus estadísticas contradictorias. El nuevo orden mundial está siendo construido por el Rey que está en gloria sentado en su trono. Él, quien murió y resucitó, ha inaugurado una nueva era. Una era que exige de nosotros que nos sometamos a Él. Una era caracterizada por el poder del Espíritu Santo que crea una nueva sociedad llamada Iglesia, que vivifica por medio de aquel que mora en nosotros todos y cada una de las áreas en las que nos desarrollamos. Sí, mi amado hermano, Cristo Jesús es el Rey, quien está dirigiendo la historia y que dirige nuestros pasos a los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Únete a este proyecto. Declara tu lealtad a Jesucristo y abandona todos estos otros falsos dioses. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de esta perversa generación. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad son una realidad en nuestras vidas. Queremos, Señor, que este principio vivificante que es nuestro Señor Jesucristo, esta nueva realidad que ha sido introducida por su vida y su muerte, pero también por su resurrección, Señor, que sea una realidad en nosotros y que nosotros podamos traerlo a este mundo de manera vívida, de manera palpable, que Cristo Jesús es Rey, Señor
y gobernante supremo del universo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.